Soy Jennifer Mujica y esto es Papelón con Limón. con Un Limón. trago de lo bueno que hay en Venezuela. Lo bueno que hay en Venezuela. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Papelón con Limón, un trago de lo bueno que hay en Venezuela. Gracias por siempre seguirnos, comentarnos. Hemos tenido unos capítulos bien anecdóticos donde nos han estado bastante respondiendo por las redes sociales acerca de los temas que hemos tocado hasta hoy. Y bueno, y ahora es que nos quedan temas por delante y por eso hoy vamos a hablar de un tema trascendental en Venezuela, como lo es la comunidad afro, la comunidad afrodescendiente, la lucha antirracista en este y todo el territorio del mundo, porque bueno, esto tiene que ser una lucha mundial y tengo el honor de contar con una gran invitada, activista en esta materia. Ella también es diputada en nuestro Palacio Legislativo del país. Ella se llama Roraima Gutiérrez Moreno. Bienvenida a Papelón con Limón. Muchísimas gracias, tremendo espacio y estoy muy emocionada de compartir este momento contigo y con todos los que nos están mirando. Roraima, entremos en confianza. Tú te reivindicas, ¿no? Como una defensora, ¿no? De la etnia, de lo afro. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace Roraima? ¿De dónde nace esa espinita? Que me imagino que percibió una desigualdad, una injusticia y la convocó a dedicarse a este activismo tan importante en la actualidad. Fíjate que el activismo más bien inició desde lo afirmativo afro, ¿no? Lo afirmativo afro-venezolano, porque inició de la cultura. Mi abuela materna, que era de un pueblo que se llama Cumboto, en el estado de Aragua, vivía en una hacienda de café. Y desde ahí mi abuela pues hizo cultura y nos transmitió eso a nosotros. Ella se fue a un pueblo que da con la montaña hacia San Joaquín, que se llama Mariara, es del estado Carabobo, pero detrás de Mariara está Cumare de la Costa y Cumboto. Te tengo un cuento. Mi abuela, por parte de papá, es de Mariara. ¿En serio? Así que por ahí alguna conexión existe. No, seguro, seguro. Que lo Mi acabas de decir abuelo, y hizo clic. porque es que mi abuelo, el esposo de mi abuela, era de Mariara, entonces él se la llevó de Cumboto hacia Mariara, se casaron y entonces yo soy de Mariara, estado Carabobo. Un saludo a toda la gente de Diego Ibarra. Aprovechando. Aprovechando el espacio. Ese es el pueblo donde yo me crié, mi mamá, mi papá, toda mi familia está allí, pero toda la parte cultural, toda la parte afro que comienzo yo a percibir fue a través de mi abuela materna, porque ella trajo todo eso. Entonces Carabobo, que tiene sus propias formas de tocar la música afro-venezolana, mi abuela trajo la forma afro-venezolana del estado de Aragua. Entonces en ese pedacito de Carabobo se toca tambor de Aragua, parranda de Aragua, se canta como en Aragua y todo como en O Aragua. sea, se hizo una mezcla. Una mezcla bien interesante y lo que hemos llamado una resignificación de la cultura, porque salió de su territorio históricamente ocupado, viene a este territorio y ahí se resignifica. Y tenemos un San Juan, yo nací viendo San Juan Bautista, cantando sirena y todo eso, bueno, eso era una cosa obligatoria. Todos los muchachos con un tambor. Una mezcla cultural que termina resignificando también tu origen. Así es. Y bueno, y convocándote a esto. Pero Y además el hubo un clic, orgullo. pero hubo un clic que tú dijiste este día. Sí. ¿Cuál hubo fue un ese clic? Cuando tenía 16 años. Bueno, había muchos clics realmente que no entendía. ¿Qué es en la escuela, por ejemplo? En la escuela la elección de la reina. Eso era terrible para mí, porque yo me sentaba atrás de última. Y cada vez que iban a hacer la bendita lista de la reina, yo sufría, porque yo nunca estaba en la lista. Siempre fui como, a pesar de que yo no soy tan oscura como otras hermanas mías, en el salón siempre fui la más oscura. Entonces nunca me colocaban en la lista de la reina. Tú sabes que el tema de la belleza es un tema bien occidental, impuesto, ¿no? La belleza tiene unos elementos, ¿no? Y no es precisamente las indígenas y las afro. Se cree que la belleza es lo europeo, por lo tanto, si es lo europeo, es nariz perfilada, boca delgada, no sé qué, entonces yo soy la antítesis Es lo de bonito, eso. es lo bonito, Exacto, supuestamente. ¿no? La imposición, ¿no? Entonces, por supuesto, en una sociedad como la nuestra americana, ¿no? Que viene con ese tema de la colonización, en la escuela se ve mucho eso, los tres factores donde tú te formas ideológicamente, a nivel del imaginario colectivo, la familia, la escuela y la sociedad, los medios de comunicación. Entonces, la escuela fue terrible, entonces yo me ponía muy nerviosa y me iba del salón, iba a buscar a mi abuela que era portera de la escuela, la buscaba, solamente que para no estar en el momento en el que no me colocaran a mí en la lista, porque era la única la que no colocaba en la lista. O sea, todas las demás compañeritas
concursaban. las colocaban, pero había me ignoraban un poco en ese aspecto. Yo canto, entonces, bueno, Roraima canta, entonces cualquier cosa que había, bueno, ella puede cantar, pero en estos Era como temas, para acomodar la situación. sí, y entonces mi abuela, aunque reclamó varias veces, le dijo a mi papá me llevó a una psicopedagoga. Entonces mi papá era ya un activista de la lucha antirracista y él entendía que yo iba a sufrir todas esas cosas, aunque no las podía comprender, él no me introdujo porque era muy niña, pero sí me empezó a tratar psicológicamente. Y Te eso es empezó a muy, acompañar, ¿no? claro, Muy acompañar inteligente. para que yo pudiera tener, por supuesto, una autoestima bien, estable, ¿no? Porque entonces todos esos procesos comienzan a golpearte. Y cuando llegas al liceo es terrible. Entonces eso fue lo primero, realmente el tema escolar fue terrible. Mi papá me colocaba en cualquier cantidad de cosas, teatro, música, en todo para que yo no viera televisión. Me introdujo en ballet clásico. Yo era la única negra en un salón de ballet clásico. Y yo decía, ¿qué hago yo aquí, papá? Tú puedes hacer lo que tú quieras, hija. Te enseñó a que tú pudieras estar en cualquier espacio sin limitaciones y menos sociales. Pero era muy obvio, a pesar de que yo era una niña, era muy obvio que era la única negra ballet clásico en una zona de Maracay, de clase alta. ¿Y dónde estudiaste? O sea, esta es la primera etapa de formación uno como persona. ¿Y dónde estudiaste? Me dijiste que estudiaste historia. Estudié historia y geografía. Bueno, ahí entendiste creo que mucho más, ¿no? Sí, porque yo estudié, salí con 17 años y bueno, a mí me tocó ese el de bachiller sin cupo, población flotante, me tocó todo eso y a pesar de que siempre presenté en las universidades, tanto de Carabobo como en Aragua, no quedaba nunca. Bueno, finalmente logré quedar en el pedagógico, pero ya yo desde los 16 años, ahí sí mi papá me introdujo. La primera vez fui a un conversatorio de jóvenes afro y se habló de la historia. Ese día me caí hacia atrás, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Por qué pasó? Yo vengo de ahí, o sea, ese día me enteré de dónde carrizo venía yo. ¿Por qué yo era así? ¿De dónde venían esos elementos? Porque eso era algo que jamás ibas a escuchar en la escuela. Que te iban a explicar por qué tocas tambor como tocas, por qué te gusta esto, de dónde vienen esos cantos. Y yo eso lo supe en 3 días, mientras me explicaban. Eso fue algo que a mí me impactó muchísimo. Yo fui otra Roraima a partir de ese momento. Hubo una transformación total. Y después de ahí dije, yo tengo que estudiar historia. Yo tengo que estudiar historia ¿Y y la geografía. estudiaste en Carabobo, Aragua o en La Caracas? estudié Ya? en Aragua, en el Pedagógico de Maracay. ¿Y qué tal? Ahí, bueno, ahí me bueno. imagino que profundizaste, ¿no? Por Dios. Tienes que preguntarle a algunos amigos míos que decían, ay, la racista que hay. Porque entonces, si das la lucha internamente, como nadie decía nada, yo decía, ajá, ¿por qué la historia de las civilizaciones nada más occidental? ¿Dónde está la historia de las civilizaciones indígenas, afro? Las africanas eran civilizaciones, ¿por qué no nos hablan de eso? ¿Y cómo crees hoy en día si ha mejorado, no ha mejorado el tema, si ha visibilizado, no? ¿Tú crees que ha habido un avance, un retroceso? ¿Cómo lo ves? Ha habido un avance fenomenal, Fenomenal. porque hemos avanzado en estos 25 años de revolución, hemos avanzado lo que no avanzamos en 200 años y pico de república, realmente. Sobre todo porque con la llegada de Chávez se visibilizó algo que siempre ha sido un problema, que es el racismo en esta sociedad. Nosotros lo que pasa es que lo negamos y es una cosa que se naturaliza. O sea, lo decía el coordinador de Congreso de la Nueva Época y ahora de Futuro, Héctor Rodríguez, en estos días. Hay un antes y un después de Chávez. Si iba bajando un afrodescendiente de uno de los cerros de Caracas o de cualquier barrio nuestro, iba con una bata que decían, ahí viene un chichero. Y hoy dice, ahí viene un estudiante de medicina integral comunitaria. O sea, es del cielo a la tierra, pero además de eso tenemos un montón, no, tenemos una ley, por ejemplo, en lo específico, que es la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Esa fue una lucha del movimiento. Yo fui parte de las que vine, hice marchas para traer la propuesta nuestra a la Asamblea Nacional. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Tener una ley contra la discriminación racial es algo que te dice que estamos visibilizando el problema, que es lo primero, reconocer que existe el problema. Y bueno, y después vamos avanzando en la concienciación de la sociedad, porque hay que desracializar la sociedad, despatriarcalizar la sociedad. Es difícil decirlo, tranquila. Sí, no, todo nos cuesta. Y en esa medida nosotros vamos a poder tener no solamente Venezuela, nuestra América, una sociedad más igualitaria, más equitativa. Y en términos legislativos, ¿tú consideras que todavía hay algunas cositas que hagan falta? Bueno, para mí siempre ya hace falta. La sociedad va avanzando y también los derechos y los reclamos justos también precisan cosas. Nosotros, lo que es el pueblo afroorganizado, sobre todo a partir del año 2000, nos comenzamos a organizar con un plan de acción político muy importante y siempre nuestra propuesta, una de nuestras principales propuestas, era estar en la Constitución de manera nominal, ¿no? Tácita. Claro, que estuviésemos allí. Y siempre ha sido una aspiración nuestra. O
Sabemos que, bueno, hay momentos para eso. Cuando hubo la reforma constitucional, la propuesta con Chávez, nosotros hicimos nuestra propuesta. Cuando hubo la enmienda, tratamos de meternos por ahí. Pero después, cuando hubo la constituyente, nosotros hicimos entregamos una propuesta de todo un capítulo afrodescendiente. Porque sí, somos un pueblo multiétnico y pluricultural, pero lo que no se denomina, no sale, no aparece, no existe. Entonces, por eso Si no nosotros, se nombra, no existe. claro, Eso si es no así. se nombra, entonces por eso nosotros, por cierto, recientemente tuvimos una participación en la Comisión de Comunas para solicitar que pudiesen llamarse los espacios que son comunidades afrodescendientes, tuviesen la posibilidad de llamarse cumbe, que eran los espacios de libertad, ¿no? que se tuvo cuando los esclavizados se escapaban de ese sistema. Cuando hablas de cumbe y me haces recordar otras palabras que comúnmente, bueno, primero aclarar que el lenguaje sí es muy importante para comprender ciertas cosas, pero también hay muchos dichos que yo quiero que lo hablemos porque son polémicos en este programa, que hablan, por ejemplo, de que la sociedad venezolana no es racista porque le dice negro o negra al otro con cariño. ¿Tú qué opinas de este comentario que es tan común, que dice, no, nosotros los venezolanos, nosotros somos los menos racistas del mundo? ¿Es verdad, es mentira? Y vamos a charlar un poquito de ese comentario. Eso es totalmente falso. El racismo es el racismo, ¿no? Y como ideología, porque el racismo es una ideología, la discriminación racial es el acto, pero el racismo es una ideología. Y una ideología que hay que contrarrestar con educación, sobre todo. Entonces, sea como sea, está el racismo frontal, que como el apartheid en Sudáfrica, en Estados Unidos también, en los estados del sur, hubo apartheid, donde, bueno, allí la cuestión es más frontal, es legal. Acá es naturalizada, es una forma de decir que el otro es superior o inferior a mí y lo haces de manera como que sí, es la ley del oeste. Por ejemplo, no me negreen. ¿Qué significa la palabra negrear? Algo negativo, o sea, comúnmente. Comúnmente, por eso está en el imaginario colectivo. Cuando tú revisas un diccionario de la Real Academia Española o un diccionario de sinónimos y antónimos, no existe la palabra, sino que nosotros le fuimos dando concepto a la palabra. Y dándole peso. Por ejemplo, mandinga. Mandinga, ¿qué te han dicho a ti que es mandinga? Una persona así como no le importa o medio viva, Ajá, creo que bueno, se refiere a fíjate, eso. la gente, algunos dicen que mandinga es el diablo. O mire, ese parece un negro mandinga para sexualizar al hombre afro. ¿Mandinga qué era? Era una civilización africana y eran fuertes, no se dejaban esclavizar. Entonces, desde la colonización, cuando los montaban en esas tarimas para venderlos, cuando decían, este es un negro mandinga, Era el más fuerte, el que menos se dejaba. El esclavista decía, no, mandinga es el diablo. Claro. Y de ahí quedó eso. Tú revisas el diccionario de la Real Academia Española, porque además Occidente lo supo hacer, lo sigue haciendo, sistematizaron todos estos elementos. Tú buscas mandinga, entre otros elementos dice diablo. Bueno, yo te voy a contar a ti una experiencia y a quienes nos están viendo de cuándo fue que yo internalicé los microrracismos que uno tiene en su lenguaje y en sus actos. A mí una vez una compañera activista me dijo, Jennifer, ¿tú te has montado en el metro? Y yo, claro. ¿Tú te has sentado en el metro? Y yo, por supuesto. Bueno, ¿a ti alguna vez tú por sentarte te han visto con miedo? Y yo, no, porque, o sea, ¿por qué? Porque eres blanca, me dice. Claro. Pero a mí como negra me dice, sí me ha pasado de que me he sentado y la gente me esquiva o se me queda viendo ya con... Entonces yo ahí, con ese ejemplo tan básico, ella me hizo así en la cabeza y yo, claro, uno tiene asociado en la mente que una persona con piel oscura es más fácil que sea delincuente o que venga a hacerte daño que una persona blanca. Pero el mismo Chávez lo dijo, y eso no es una cuestión casual. Las cárceles están llenas de negros, y eso es un problema estructural. Y la pobreza tiene color y tiene sexo. Esa es una realidad. Total. Y porque la colonización, además, sus consecuencias la tenemos en los hombros. Y es porque, bueno, no se visibilizaba o no se hizo un plan para atender cuando se abolió la esclavitud en Venezuela, que fue el 24 de marzo de 1854. Lo que hicieron fue el primer artículo, que ya todas estas personas iban a ser libres, y después de ahí todos los artículos hablan de cómo van a indemnizar a los amos o los esclavistas dueños de estas personas. Eso es lo que dice la ley, no dice más nada. Y después nunca hubo realmente una ley. Después hubo una homogenización de la sociedad y se impuso la ideología del mestizaje. Entonces yo soy un café con leche, yo soy una trigueña, yo soy una morenita. Entonces no es casual que
que el censo de población y vivienda, cuando por primera vez se incluye la variable étnica, que fue en el 2011, te preguntaban, de acuerdo a tus características fenotípicas, tu mamá, tu papá, tus abuelas, tus abuelos, tu cultura, ¿cómo te identificas? El primer elemento era negro, moreno, afrodescendiente. El 40 y pico por ciento de la población dijo moreno. Entonces, una persona incluso más oscura que yo le pregunté, yo fui empadronadora para poder sentir todo este proceso y poderlo vivir. Y yo le pregunté, le hice la pregunta, y ella, cuando yo le dije el primer término negro, porque es un término despectivo, cuando yo le dije el término negro, ella hizo así, se miró la piel más oscura que yo, y después me dijo, yo soy morena. Ella necesitaba blanquearse. ¿Qué Claro. significa blanquearse? No es el color por el color. Es todo lo que contiene. Es todo lo que contiene, es el contenido que hay detrás. Igualmente, cualquier persona que quiera llamarse a sí mismo negro o negra, no hay problema. El problema en el fondo no es el término. El problema es lo que hay detrás del término. Correcto. Si te colocas los términos, los elementos positivos de la palabra negro, los elementos negativos, vas a ver que los negativos son muchísimos y los positivos muy pocos, pero además no te dice nada detrás de la palabra. Fue un término empeñado por los españoles, primeramente, para decirle un color de piel a todo un pueblo, a todo un continente, que en este caso, sobre todo al sur de África, África subsahariana, decirles a todos como el color de su piel. Eso no tiene sentido. Igualmente en el imaginario colectivo venezolano. Tú dices, ¿por qué tú eres negro? ¿Por qué tú eres negra? No sabes tu historia. Correcto. Pero si porque eres blanca, no, porque mi abuela era española, Claro, tiene todo significado. hay todo significado, toda una cosa. Entonces, el tema es cómo rescatamos nosotros eso que somos tan hermoso. Y en ese rescate de lo que somos y lo que ha sido nuestra historia, nosotros acá tenemos un espacio que le llamamos el rincón positivo, o sea, como destacar lo positivo de este activismo. ¿Tú me puedes decir qué experiencia en todo este recorrido que has tenido hasta ahora tú puedes traernos a colación? ¿Qué experiencia en qué comunidad o qué movimiento significa mucho para ti y ha transformado la realidad de muchas personas en cuanto a la reivindicación étnica? Bueno, yo de verdad rescato el trabajo que desde el punto de vista cultural muchísimas organizaciones afro han hecho, desde la cultura afro-venezolana, porque ha sido el tambor, por ejemplo, el elemento más reivindicativo, de resistencia, ¿sabes? Es además un símbolo que nos une, tenemos una diversidad impresionante a nivel de ritmos, de todo eso, pero el tambor en sí solo, en su diversidad, es algo que une a todo el pueblo afro-venezolano. Y en cada uno de los espacios existen agrupaciones, personas que en torno a todo lo que tiene que ver con el tambor se mantienen unidas y mantienen viva África en nuestro país. Entre esas cosas, por ejemplo, algo que una experiencia de una comunidad es que daban talleres de tambor a niños y niñas en los barrios. Y era una forma de alejar a estas personas de la delincuencia. Entonces decía, en vez de darle un arma o quitarle el arma y darle un tambor, eso es algo muy importante. Una persona, un niño, una niña, porque también niñas pueden tocar tambor, que toque un tambor, un niño que toque un tambor, jamás va a ser un delincuente. Así que yo creo que eso es algo muy importante. Además, las formas de organización en comunidad, el familión. No sé si tú has visto que nosotros los afros nos decimos primo, primo, primo. Eso es muy de nosotros y es porque nosotros somos así de la familia extendida. Y además, no solamente en Venezuela, eso es algo que se ve en todas partes. Yo una vez estuve en Estados Unidos, en Washington, que por cierto le decían la ciudad del chocolate porque había muchos afros y poco a poco las personas blancas, en este caso gringas, iban como que alejando y lo iban como desplazando y fueron ocupando los espacios de Washington. Y yo veo un compañero afro y él me ve, yo no hablo inglés, él no habla español, pero él me mira, yo lo miro y me hace, hay un reconocimiento directo. Aquí en la parte de América Latina, en otros países en donde he estado, que han sido pocos, no veo que haya mucho eso. Y ahí habla también del daño que ha hecho el tema del mestizaje en nuestra mente. Por ejemplo, lo que pasa en República Dominicana contra los haitianos. O sea, hay un tema porque para Occidente y resignificar todo el tema del racismo en sus múltiples expresiones, estas cosas no son ni casuales ni tontas, ¿no? Entonces yo creo que siempre nosotros, si queremos hacer una sociedad distinta, tenemos que ver el problema no solo desde la clase, como lo vemos en las teorías socialistas, sino que tenemos que verlo desde lo racial, porque así fue interseccional es la palabra. Interseccional. Pero el tema étnico está siempre, hemos tenido como la pelea allí, ¿no? Con todos estos principios marxistas, porque
siempre está como que esa visión de que no, el problema es todo aquello, pero es de clase. Entonces Claro. yo digo, sí, pero bueno, no puedo entender el tema de clases si primero no veo lo que soy étnicamente a nivel de género, ¿no? Y hablando de otra cosa positiva, ya nos contaste un poquito que eras cantante, ¿no? Sí. No te voy a poner a cantar, pero sé que trajiste un libro por ahí y que nos querías Ah. compartir algo, ¿no? O sea, que nos cuentes como esto de la cultura que vienes diciendo que es parte Bueno, el libro no es mucho de cultura, sino que es algo así como más de Claro, radical. pero bueno, leer al final es parte de todo, ¿no? Porque te vas aprendiendo cosas. Yo quiero que nos leas eso que nos trajiste por ahí, que me imagino que nos va a dar unos aportes teóricos, Bueno. porque esta conversa de hoy ha estado súper profunda y hay que meterle también un poco de teoría que nos trajiste por ahí. Realmente es lo que traía por acá, es un poco más de elementos dichos por Malcolm X. Lo conozco, un compañero de la lucha antirracial en la universidad, creo que todos lo leímos, ¿no? Sí, todos lo. Bueno, aquí en Venezuela. Yo lo leí, lo leí en la universidad. Central. Sí, en la UCB. central. Bueno. Pero no En porque me fin. lo mandaran los profesores, sino porque Claro. yo siempre he sido así con compañeros revoltosos zurdos Bueno, y bueno. nos pusimos a leerlo una vez un círculo de En la lectura. universidad, por ejemplo, en el pedagógico, No. no iba a existir este tipo de libros, ¿no? Lo compré en una de las ferias internacionales del libro que hubo acá. Dice Malcolm X, hablando de la juventud. Porque una vez que en Occidente se nos hizo odiar a África y odiar al africano, pues el efecto de la reacción en cadena era que tendríamos que terminar odiándonos a nosotros mismos. Uno no puede odiar las raíces del árbol sin odiar el árbol, sin acabar por odiar el árbol. Uno no puede odiar su propio origen sin acabar odiándose a sí mismo. Uno no puede odiar la patria, la madre patria, el lugar del que uno proviene. No podemos odiar a África sin acabar odiándonos a nosotros mismos. Qué avanzado, ¿no? Sí, no. Sí, él tiene una historia de vida, bueno, el activismo negro en Estados Unidos es muy potente y creo que ha sido inspirador. La vida de él fue muy inspiradora y hasta hoy en día todavía desde la teoría se ve mucho. ¿Y en qué momento tú pudiste vincular esto a tu carrera política? Porque bueno, ahora eres diputada, nada más y nada menos. ¿En qué momento y cómo vinculas una bancada, ¿no? Una representación Afro. en un congreso desde lo afro? Así es, así es. Bueno, obviamente cuando uno hay cosas que le parecen que no están bien y quieres cambiarlas, bueno, tienes que asumir los retos que te tocan. Y más sabiendo que de esos espacios puedes hacer un cambio más profundo, un cambio más estructural. Y yo creo que uno de los espacios donde esos cambios son posibles es la Asamblea Nacional. Otro de los espacios donde es muy importante es el espacio de las relaciones internacionales. Nosotros en el 2019 creamos una plataforma internacional de afrodescendientes africanos y se impulsó desde Venezuela. Y esa herramienta es para que podamos internacionalizar todas estas luchas, pero además de eso, es importante que todos los afrodescendientes vayamos por un mismo camino desde el punto de vista político. Así que estos espacios, en espacios donde me toque estar como diputada o como activista, la idea es que realmente podamos construir unas sociedades distintas, sociedades más equitativas en las que mis hijos puedan vivir sin temor a que un policía los va a parar y les va a dañar la vida por el hecho de que es afrodescendiente. Porque la racialización de la justicia es una realidad en Venezuela y en todas partes del mundo. Entonces, lucho por eso. Tengo un hijo de 3 años y no basta con tener una ley contra la discriminación racial. El hecho es que mi hijo, cuando sea un adolescente, sea ya un joven, pueda salir a la calle y que pueda ser visto como una persona, como un ser humano integral y ser respetado como tal, con todos sus derechos. ¿Y cómo ves tú que podamos fortalecer esa solidaridad entre las comunidades étnicas que hay en el país? Porque hay diversidad y bueno, debe ser todo un trabajo de entendimiento, de comprensión que al final, si te pones a ver, yo siempre hablo de esto cuando hago referencia a la diversidad sexual, al tema de las mujeres, al tema afro, que al final creo que parte de la estrategia es dividirnos y vernos como luchas aisladas y no comprendernos que si todas estas luchas, por ejemplo, el tema indígena, el tema afro, si nos vemos como algo
o sea, con una misma lucha, como Claro. una minoría satanizada, como una minoría que la ven como los locos de esta historia, que te están planteando cosas muy serias, transformadores, y que le cambian realmente la vida a las personas, porque tú misma lo explicabas con Chávez, cambiamos la visión del chichero, que por supuesto también es algo, un oficio que Ujú. es Claro, aceptable digno. y no es algo como que no, también lo vamos a satanizar como algo malo, ¿no? Pero también puede ser médico, es la opción de Claro, poderse entender claro. como un igual. ¿Cómo planteas tú o cómo ves tú estos aportes de vernos como uno solo, que al final nos quieren divididos para que no pongamos los temas en la sociedad y avancemos? Yo creo que efectivamente han intentado como fragmentarnos, ¿no? En diferentes luchas. Y creo que además hay una élite interesada en eso, ¿no? Entonces agarra y se viste de nuestras banderas para decirnos de aquí. Incluso me ha llamado la atención y lo conversaba hace poco con una compañera cimarrona, que el tema de cuando una cosa se pone de moda, entonces se vacía de contenido y entonces pierde realmente el sentido que tiene, ¿no? Y además la trascendencia o la trayectoria de lucha histórica. Yo creo que nosotros, lo más importante, sobre todo los que estamos en las diferentes banderas de lucha o tipos de lucha, debemos tener conciencia de que todas estas expresiones de lucha van hacia un mismo camino y es una sociedad en la que todos podamos estar, en la que todos podamos ser, en la que todos podamos pertenecer. Por ejemplo, yo no puedo tener conciencia antirracista y no tener conciencia de género o conciencia, además, de no permitir que haya prejuicios. Es decir, yo no puedo repetir ningún estereotipo. Por ejemplo, cuando uno se está descodificando de la forma alienada, como fuimos construidos, como fuimos formados, pasas desde el lenguaje hasta del cómo accionas, hasta de quiénes son tus amigos. ¿Yo debería tener amigos racistas? Yo creo que no. No, ¿verdad? Yo debería tener amigos xenófobos, homófobos. O sea, para mí, Roraima Gutiérrez, eso es contrario a mi Yo lo lucha. resumo en una frase, lo personal es político. Lo personal es político. Yo no tengo amigos racistas, yo no tengo amigos xenófobos, yo no tengo amigos homófobos. O sea, es Es decir, una decisión de vida claro, también, es una decisión de vida. para vivir más tranquilo, porque si no vives... Y todo eso se conecta, todo eso se conecta. Si no puedes querer vivir en una sociedad y que te respete, si tú no respetas al otro, la otredad es importante. Entonces, si el otro está luchando con los elementos que él sufre, tú luchas con otros elementos, pero ambos estamos en una misma sociedad en la que merecemos vivir en dignidad. No, no, es que te escucho y es como si me escuchara. Creo que tenemos una forma, porque al final es una decisión Sí. que puede costar amistades, que puede costar sacrificios, tal vez porque la gente se acostumbra a los vínculos que tienen desde la infancia, permanecerlos. Y yo he dicho no, no necesariamente por el tiempo de conocer a alguien en cuanto a años, es que yo diga que es una persona con la cual yo decida hoy compartir mi círculo de amistad, compartir experiencia, porque no le está aportando nada a mi vida ni a la visión de transformar el mundo que tenemos hoy en día. Entonces uno en la vida va como descartando, bueno, cumpleaños que ya no va. Yo porque, bueno, me he encontrado también espacios sociales donde empiezan con comentarios racistas, homofóbicos, machistas. Entonces tú dices, yo, ¿verdad? ¿Qué aprendo de este espacio? En cambio, juntarse Exacto. con gente que me lee a Malcolm X, uno dice, esto es lo que yo merezco en la vida, esto es lo que uno merece en la vida, rodearse de gente que te nutra. Pero además en cada espacio en el que estés seas un agente de cambio, un sujeto y sujeta de cambio. Yo estaba en una empresa así cuadradita y yo estaba allí y decía, ok, ¿qué hago aquí? Primero que evidentemente el racismo, pues, cuando estás en una lucha lo ves en todas partes. Y cuando tenés conciencia lo ves en todas partes. Entonces, tenía que chocar con eso porque yo no era la que barría, sino que yo era una de las que tenía un cargo. Entonces, era la única como distinta que tenía cargo en el espacio. Y luego pedí una cartelera y en la cartelera comencé a colocar cosas para llamar la atención. Y empecé a llamar la atención a un compañero, éramos casi que los únicos dos negros en toda la empresa, y le decían el negro, y yo le decía, tienes un nombre, que te llamen por tu nombre. Y comencé Tienes identidad, a regalar claro. libros y le decía, ¿por qué es importante que te llamen por tu nombre? Eso fue una de las primeras cosas que me enseñó mi papá. Usted se llama Roraima. Nadie entiende el derecho de llamarte de otra manera. Así es. No Y es a que te todos nos digan- enseñan lo mismo. Sí, no es que te digan negrita, no, no, no.
un muchachito, o sea, no, 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 que no. por cariño. No, 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 no. Eso es mentira. Sea por cariño o no, eso, la carga que tiene histórica, yo le decía a un compañero una vez, si tú me dices negra, yo no te voy a decir cuatro cosas por eso. Sería bueno que cuando lo digas veas a África en mí. Entonces sentiré que hemos avanzado. Así es. Y bueno, después de toda esta hermosa reflexión que de verdad me llena mucho el corazón de orgullo haber conversado todo este tiempo contigo, yo quisiera que nos dieras una reflexión, ¿no? A todas y a todos los venezolanos que están viendo este episodio que tiene tanta carga, ¿no? Tanta carga, yo digo que en lo espiritual, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la principal energía que transmite esta conversación. ¿Qué mensajes le darías para seguir aportando y ser ese sujeto que mencionabas, que agente transformador y agente de cambio en cada uno de los espacios de nuestra vida? Que cada persona, mujer, hombre, joven que me esté viendo, niños, niñas, se sientan orgullosos de lo que son. Somos un pueblo, como dice nuestra constitución, multiétnico y pluricultural. Sentirnos orgullosos de nuestras raíces indígenas, nuestras raíces africanas, así como yo, que tengo mis dos elementos, indígenas y afro, bien marcados, y me siento orgullosa culturalmente de ser afrodescendiente, orgullosa fenotípicamente de ser afroindígena, y creo que lo más importante que nosotros debemos hacer es transmitirle a nuestros hijos e hijas, a nuestra familia, a nuestros amigos y amigas, que somos esa sociedad diversa en la que todos cabemos, pero además siempre reconocernos en la cultura, saber que no existen bellas artes y otras artes. Y feas artes. Y feas artes, que no existe, que las tradiciones populares es lo que nosotros nos mantiene como pueblo genuino, y que debemos reivindicarlo siempre, desde acompañar una comparsa en carnaval hasta acompañar una noche de San Juan Bautista, porque nos han enseñado a despreciar lo que somos. Entonces debemos volver siempre que nos sintamos perdidos, queramos ver otras cosas en otros contextos, vernos nosotros mismos y lo que somos como país. Chávez nos volvió al himno nacional, Chávez nos volvió a escuchar nuestra música, nos decía, bueno, voltear a lo que somos. Entonces yo creo que siempre hay que pensar desde allí, desde lo que somos integralmente, rescatar y luchar, no permitir que nadie diga que nosotros somos distintos culturalmente a lo que somos algo malo, negativo, feo, jamás. Siempre adorar nuestra cultura y luchar desde nuestro espacio, desde la casa. Podemos luchar por una sociedad distinta. Siempre hay que volver a la raíz. Yo me voy con ese mensaje después de tan lindo episodio. Y bueno, invitarlos a ustedes, hermanas y hermanos venezolanos de cualquier parte del mundo donde nos estén viendo, que sigan viendo a Papelón con Limón, porque siempre te trae las cosas buenas, positivas, y las luchas que se están dando en Venezuela, que por más que a veces traten de hablar bastante mal de nosotros por ahí en el mundo, siempre hay buenas experiencias, buenos movimientos, buenas organizaciones que por supuesto están planteando a la sociedad del futuro. Muchísimas gracias. Si quieres dar un mensaje para todos, y con eso nos vamos para el próximo episodio de Papelón con Limón. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, Jennifer, a ti, a todo el equipo de Papelón con Limón y de ANTV. Y bueno, espero que poder estar otra vez en este programa y poder reflexionar con todos ustedes. Se les quiere mucho y siempre, 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 siempre recordar que nosotros somos grandes. Bueno, somos grandes y seremos más grandes. Y seremos más grandes aún. Y sentirnos orgullosos de lo que somos. Gracias. Gracias. Papelón con Limón.